Hola, ¿qué tal? En videos anteriores hablamos de lo que son grados sexagesimales, grados centesimales o gradianes y de radianes. Y prometimos que en próximos videos aclararíamos estos conceptos. Este es el momento en que vamos a aclarar estos conceptos. Vamos a comenzar con el concepto de los grados sexagesimales. Los grados sexagesimales son aquellos con los que te has acostumbrado a trabajar desde la primaria. Es cuando tenemos una circunferencia, como este transportador que tenemos aquí es una circunferencia, y esta circunferencia la dividimos en 360 partes iguales. 360 partes iguales. Entonces, si nos fijamos, aquí hay, estas rayitas representan un grado. Desde aquí hasta aquí tenemos 90 rayitas de esas, eso tenemos 90 grados. De aquí a aquí tenemos otras 90 rayitas, tenemos 180 grados. De aquí a aquí tenemos otras 90, hasta aquí llegamos a 270 grados. Y desde aquí hasta el finalizar tenemos otras 90 rayitas que nos suman 360. Entonces cada una de estas líneas es un grado. Entonces nosotros decimos que un grado sexagesimal es igual a un 360, una 360 parte de quién? De una circunferencia. Entonces, si nosotros tenemos la 360 parte de una circunferencia, lo que tenemos es un grado sexagesimal. Se llaman grados sexagesimales porque vienen de un sistema de numeración antiguo que tenía como base el número 60. Si nosotros multiplicamos 60 por 6, obtenemos 360. Entonces, de ahí, esta es la base sobre la que está construido el sistema sexagesimal. Y es el que más utilizamos en nuestro país, es el que comúnmente estamos nosotros utilizando. Si tú vas y compras un juego de geometría, ese juego de geometría va a tener media circunferencia, o sea, un transportador de 180 grados. Este es un transportador de 360 grados, pero los más comunes que tenemos, los que usamos en la escuela, son de 180 grados. Entonces, esto es lo que es un grado sexagesimal. Cuando nosotros programamos la calculadora para que trabaje en grados sexagesimales, en la parte de arriba de la pantalla va a aparecer una pequeña D, dependiendo del modelo de la calculadora, en un cuadrito de color negro. Entonces, esto ya lo hemos visto, ¿eh? Ya está. Bien, continuamos. Si nosotros en lugar de que la circunferencia nos quede dividida en 360 partes, hacemos que esa circunferencia se divida en 400 partes, entonces lo que vamos a tener son los gradianes o grados centesimales. Los gradianos o grados centesimales es cuando la circunferencia la partimos ya no en 360, sino en 400 partes, o sea, los grados son más pequeñitos. Entonces, si comenzamos desde cero hasta donde llega el primer ángulo recto, ¿no? Donde pasa el eje de las Y, este primer cuadrante va a tener 100 grados. Acuérdate que los grados hexagesimales tenían 90, aquí no, aquí va a tener 100. De aquí hasta el siguiente ángulo recto va a haber otros 100 grados para completar 200. Entonces, desde acá hasta acá un transportador con la forma que estamos acostumbrados a verlo, pero con gradianes, tendría 200 gradianes en lugar de 180 grados hexagesimales, como los que estamos acostumbrados a ver. Y de aquí hay otros 100 grados, entonces hasta aquí llevamos 300. En los hexagesimales hasta aquí llevábamos 270. Y para cerrar la cuenta, cuando llegamos hasta acá, habremos completado 400 grados. Entonces, ¿qué cosa es un gradián? ¿Qué cosa es un gradián? Un gradián es igual a un cuatrocientosavo de circunferencia. Un cuatrocientosavo de circunferencia, eso es lo que es un gradián. Estos se utilizan muy poco. Yo, de hecho, nunca he tenido físicamente un transportador de ese tipo en mis manos, los conozco así teóricamente, pero en la realidad no conozco ninguno así en físico. Entonces, eso es lo que es un gradián. Entonces, cuando la calculadora tiene en la parte de arriba una G, quiere decir que está programada para trabajar con gradianes. Vamos a evitar esto. En todos los cálculos que nosotros hagamos en el resto del curso, vamos a trabajar con la D, con grados sexagesimales. La G no la vamos a tocar porque nos va a meter en problemas, entonces nos van a salir otros resultados. Entonces vas a cuidar que en tu calculadora no tenga una letra G,
porque entonces estarías trabajando con gradianes y eso no es lo común en nuestro país. Bien, la tercera forma de medir ángulos es con los radianes. Los radianes sí se usan en nuestro país, pero en cálculos técnicos, ya cuando estás en bachillerato, sí te piden mucho trabajar con radianes, también en las carreras, sobre todo las que van ingenierías, trabajan mucho con los radianes. ¿Qué cosa es un radián? Mira, haz de cuenta que tomas la longitud del radio, esta distancia que hay desde aquí hasta aquí, te la voy a señalar para que, a ver, esta distancia de aquí a aquí, no, es que está muy delgadita, vamos a ponerla un poco más gruesa. Esta distancia, esta es la medida del radio. Si esta medida del radio nosotros la curvamos, o sea, como si fuera flexible y que la podemos curvar, entonces esta curva que tiene la misma longitud que el radio, la misma longitud que la que tiene el radio, esto es lo que es un radián. Hasta donde llegue la longitud del radio, hasta allí es un radián. Entonces, este sería un radián. Aquí llevaríamos 2 radianes. Aquí llevaríamos 3 radianes. Entonces, nosotros en una circunferencia podemos completar 1, 2, 3, 4, 5, 6 radianes y sobra un pedacito más, este pedacito, 0.28 radianes. Y si nosotros nos vamos a la mitad de la circunferencia, hasta aquí sería la mitad de la circunferencia, tenemos 1, 2, 3 radianes y un pedacito más. Este pedacito sería 0.1416. Entonces nosotros podemos decir que en media circunferencia hay pi radianes y en toda la circunferencia completa hay 2 veces pi radianes. Entonces, un radián, vamos a decir nosotros que un radián es igual a la circunferencia, la longitud total del perímetro de la circunferencia, dividido entre 2 veces pi. A eso equivale un radián, a la longitud de la circunferencia dividida entre 2pi. Si tú divides la longitud de la circunferencia entre 2pi, vas a ver que cabe 6.28 veces el radio alrededor y sobre un pedacito. Ese pedacito es 2 veces 0.1416. Entonces, 0.14 el doble es 0.28. Y si tomáramos el 16 sería 0.2832. Entonces, eso es lo que es un radián. Es un arco de circunferencia que tiene la misma longitud que tiene el radio. Eso es lo que es un radián. Pero lo vas a estudiar con mucha calma en el bachillerato. Otro concepto que vamos a ver, otra situación que quiero que veas y que la tengas muy clara, es el plano cartesiano, porque luego nos andamos confundiendo con el plano cartesiano. Un plano cartesiano no es otra cosa más que 2 rectas numéricas, una horizontal y otra vertical, que se cortan de manera perpendicular, es decir, formando aquí ángulos rectos. Eso es de manera perpendicular, formando ángulos rectos. Y se cortan en donde las dos rectas, tanto la horizontal como la vertical, tienen ubicado el cero. Aquí está 0, 1, 2, 3, 4, etcétera. Y acá tenemos 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, en los ceros. Entonces, las coordenadas que tiene el origen son 0,0, 0 de X y 0 de Y. Ok, entonces, un plano cartesiano nos queda claro que no es otra cosa más que 2 rectas numéricas que se cortan en el punto cero. Y a eso se le llama origen. Ok, ahora, en el eje horizontal siempre vamos a localizar los valores de X, ¿sí? Y a eso se le llama el eje de las abscisas. Del origen, o sea, del cero hacia la derecha, tenemos las X que son positivas. Y del cero, o sea, del origen a la izquierda, tenemos las X negativas. A esto se le llama eje de abscisas. Ahora, en el eje vertical tenemos los valores de Y. Tenemos la letra Y. Entonces, los valores de Y van a estar en el eje vertical y se llama eje de ordenadas. Es el eje de las ordenadas o de las Y. Del 0 hacia arriba tenemos a las Y que son positivas y del 0 hacia abajo vamos a tener a las Y negativas, los valores negativos de Y. Ahora bien, cuando estos dos ejes numéricos se cortan,
nos dividen al plano cartesiano en 4 regiones. Cada una de esas regiones recibe el nombre de cuadrante. Esto de aquí es un cuadrante. Y se acostumbran a nombrar desde donde tenemos los valores positivos de las abscisas y los valores positivos de las ordenadas. Este cuadrante de aquí tiene abscisas positivas y ordenadas positivas. Aquí comienza a nombrarse, aquí comienzan a enumerarse los cuadrantes. Este es el cuadrante 1. Después seguimos un sentido inverso a como giran las manecillas del reloj. Entonces, el reloj gira hacia acá, las manecillas giran hacia acá, nosotros vamos al revés. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Entonces, así es como se enumeran y se acostumbran a enumerarse con números romanos. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Ahora los signos. Si nos fijamos, en el primer cuadrante tenemos abscisas positivas y ordenadas positivas. Entonces, los pares ordenados que sean positivos en X y positivos en Y van a estar en el primer cuadrante. Por ejemplo, el par ordenado 1,4, 1 de X y 4 de Y. Aquí nos quedaría. Este es 1 de X y 4 de Y, 1,4. Es el par ordenado 1,4, los dos son positivos. Ahora, el par ordenado 4,1 es este de acá, 4,1. 4 de X y 1 de Y. Fíjate, no te confundas. Una cosa es 1,4 y otra cosa es 4,1. Son diferentes puntos, nos marcan diferentes puntos. No nos confundamos. El primer valor siempre va a corresponder a las X y el segundo valor siempre va a corresponder a las Y. Ahora, en el segundo cuadrante tenemos nosotros los que son negativos en X y positivos en Y. Entonces aquí van a ser, este cuadrante es negativo, coma, positivo. Si tengo, por ejemplo, menos 4,2, este puntito de aquí, menos 4 de X y más 2 de Y, entonces aquí las coordenadas son menos 4,2. Entonces, si te fijas, negativo en X y positivo en Y. En el tercer cuadrante, nosotros tenemos los pares ordenados que son negativos en X y negativos en Y. ¿Por qué? Porque aquí tenemos las abscisas negativas y aquí tenemos las ordenadas negativas. X negativa, Y negativa. Por ejemplo, menos 4,3. Menos 4, menos 3 sería menos 4 de X y menos 3 de Y. Entonces sería menos 4, menos 3. Entonces negativo, negativo, negativo en X y negativo en Y. Y por último, en el cuarto cuadrante, nosotros vamos a tener, si te fijas, aquí son las abscisas positivas, las X positivas, sería positivo en X y negativo en Y, porque está hacia abajo, está hacia acá. Entonces, por ejemplo, el 3, menos 1, aquí tenemos el 3, menos 1, 3X positiva, menos 1 hacia abajo, menos 1 en Y. Entonces, de esta manera es como nosotros ubicamos los puntos en el plano cartesiano. Entonces, no se te olvide, los elementos en plano cartesiano, cuál es el eje de las X y el eje de las Y. Siempre me andan preguntando eso. Oye, profe, ¿y cuál es el eje de las X? Pues apréndaselo, mijo, apréndaselo. Para eso lo estoy diciendo. Entonces, bien, vamos a ver otra cosa. Vamos a borrar esto. Miren, eh, vamos a ver cómo es que se hacen las mediciones angulares cuando estamos ubicados en el plano cartesiano. Miren, para eso les preparé aquí un transportador. A ver, déjame ver si lo puedo jalar. Aquí está. Tenemos un transportador. Este transportador es un transportador de esos de 360 grados. Y vamos a tratar de ubicarlo. Bueno, aquí que coincida. Los 90 grados deben de quedar aquí en el eje de las X. Y ahí está. Ahí lo tenemos, creo. Vamos a tratar de ubicar. Bien, mira, los ángulos en el plano cartesiano se miden de la siguiente manera. Comienzas a medirlos desde la parte positiva del eje de las X, desde aquí, de la parte positiva del eje de las X, ahí vamos a tener la primera línea, y vamos a irlo moviendo, fíjate,
Aquí, por ejemplo, desde aquí, moviéndolo hacia acá, vamos aumentando. Por aquí, cuando llegamos a la mitad, estamos en los 45 grados. Si seguimos moviéndonos hasta cuando llegamos aquí, hasta formar el ángulo recto, tenemos 90 grados. Entonces, de 0 a 90 grados, ese ángulo se va a encontrar en el primer cuadrante. Cuando sobrepasamos los 90 grados, pero no hemos llegado a los 180, en este cuadrante, en este segundo cuadrante, tenemos los ángulos que son mayores que 90, pero menores que 180. Cuando llegamos a los 180 tenemos un ángulo llano ahí, ¿sí? Después, cuando sobrepasamos los 180 grados, que nos seguimos moviendo hacia acá, estamos de 180 a 270 grados, aquí son los 270 grados, estamos trabajando en un ángulo entrante, un ángulo que está en el tercer cuadrante, mayor que 180 pero menor que 270. Y ya cuando regresamos, cuando nosotros damos la vuelta completa, aquí es de 270 hasta llegar a 360, a dar la vuelta completita. Entonces, aquí tenemos lo que se llama un ángulo perigonal, cuando le damos la vuelta completa que llegamos a los 360 grados. Entonces, recordemos, hasta los 90 grados están en el primer cuadrante, de 90 a 180 están en el segundo cuadrante, de 180, entre 180 y 270 están en el tercer cuadrante, de 270 a 360 están en el cuarto cuadrante. Entonces, recuerda, esto es importante. Los ángulos comienzan a medirse a partir de la parte positiva del eje de las X y de ahí nos vamos desplazando en un sentido inverso a cómo giran las manecillas del reloj. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, son cuestiones muy básicas, muy fundamentales, pero si no las tienes bien claras, te van a causar muchos problemas. Yo espero que eso no ocurra, yo espero que esto lo hayas asimilado bastante bien y que podamos entendernos a la perfección. Entonces, espero que esto te sirva. Gracias.